También les quiero mostrar una diferencia entre el DNA en procariotas versus eucariotas. El tamaño. En eucariotas se puede observar, y es obvio, ¿no?, de que el tamaño del DNA es mucho mayor que un procariota, ¿no? Es de 2 a 200 micras. En cuanto a la envoltura nuclear, los procariotas no lo contienen, pero los eucariotas sí. ¿Ya? A esto me quiero ir cuando el DNA está empaquetado. Aquí les lanzo otra pregunta. ¿Qué es un nucleosoma? ¿O de qué está formado? Sí, un nucleosoma está conformado por... Cintia. ¿Puedo responder? Sí. Un nucleosoma está conformado por un octámero de histonas en el que se envuelve el ADN. Exacto, exactamente. El nucleosoma es un complejo en el que el DNA está unido a proteínas llamadas histonas, ¿no? Es gracias a este complejo que, por el cual el DNA se va a empaquetar. Ya que les voy a mostrar un ejemplo más clarito, donde muestra el empaquetamiento del material genético. Primeramente tenemos una molécula de DNA, de doble hebra, obviamente, que está en forma lineal. Sabemos que el tamaño más o menos del DNA es de 4 por 10 a la 12 metros, y es por ello que el DNA tiene que estar empaquetado, ¿no? Entonces, tenemos la molécula de DNA. Posteriormente se forma el nucleosoma gracias a la interacción con las proteínas, ¿no? El DNA más las proteínas van a formar una estructura que se denomina collar de perlas, ¿no? Porque así se observa. Y posteriormente se forma el solenoide, donde ocurre un replegamiento del nucleosoma, ¿no? Que cuando el DNA se vuelve más compacto, ¿no? La cromatina está conformada por una fibra y también el empaquetamiento del DNA. Y por último, el cromosoma, que es metafásico y donde hay una mayor espiralización y compactación del DNA. ¿Ya? Eso es en cuanto al empaquetamiento del DNA, ¿no? Es importante mencionar el nucleosoma porque es gracias a este, les recalco, que el DNA se va a poder empaquetar. Ya. Entonces, como pueden observar, el DNA es una doble hélice donde podemos ver una hendidura mayor o surco mayor y la hendidura menor o surco menor. ¿Alguien me dice por qué se forman estos surcos? ¿Nadie? Sí, es dependiendo de la base nitrogenada que tiene. ¿Quién eres? Cristian. Ya. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Es dependiendo del tipo de base nitrogenada que tiene, ya que las purinas son de doble anillo y ocupan más espacio que las pirimidines. Ya, sí. Sí, va por ahí. Bueno, los surcos se forman debido a la torsión de la doble hélice del DNA y también están involucradas la geometría de las bases, de lo que mencionas, ¿no? Que van a crear un hueco más amplio llamado surco mayor y un hueco más estrecho que es denominado el surco menor, ¿ya? ¿Por qué creen que es importante estos surcos? ¿Por qué creen? Es por la interacción de moléculas que tienen en ellos. Ya, sí. Sí, sobre todo las proteínas, ¿ya? Son importantes porque en estos sitios van a unirse proteínas que mantienen el DNA y además van a regular la actividad de los genes, ¿no? Porque sabemos que el DNA es el lugar donde va a conservar el material genético, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta. Ya. Entonces, las partes del nucleótido. Ya lo habíamos mencionado. Las partes del nucleótido está formado por un grupo fosfato, el azúcar, que es una desoxirribosa, y
una base nitrogenada. Esta sería un nucleótido de un DNA. No, sí, es de una RNA. Exacto. ¿Quién eres? Ah, ya has participado. Ya, bueno. Sí, es un nucleótido que pertenece al RNA, ¿no? Porque habíamos explicado que el oxidrilo de carbono 2 del azúcar es, conforma, ¿no? La llamada ribosa. Si por una reacción de reducción, se va a convertir solamente en un átomo de hidrógeno, va a ser una desoxirribosa. Exactamente. Bueno, tal como está este nucleótido, ¿qué tipo de enlace forma el grupo fosfato con la desoxirribosa? ¿Qué tipo de enlace estarían formando? Un éster. Exactamente, es un fosfoéster. ¿Quién eres? Christopher. Ya, ya, sí, exactamente. Ay, perdí mi presentación. Ya. Eh, sí, es un fosfoéster, ¿no? Porque este grupo fosfato solamente está unido a una molécula de desoxirribosa, ¿no? Si estuviese unido a dos, sería un enlace fosfodiéster, recién, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tipo de enlace estaría formando la desoxirribosa con la base nitrogenada? Amida. No, SN-glucosídico. exactamente. Eres Mendoza. Ay, ya has participado. Ya, ni modo. Sí, es un enlace N-glicosídico. Más adelante vamos a ver en qué número de átomo de la estructura de la base nitrogenada va a formar este enlace N-glicosídico con la desoxirribosa. Bueno, ya les había mencionado las partes. Lo que aquí me interesa es que me nombren, digamos, no, sabemos, ¿no? Que esta desoxirribosa con una base nitrogenada va a formar un nucleósido. Si esta base nitrogenada fuera una adenina, ¿cómo se llamaría la molécula? Nucleótido. No, solamente la desoxirribosa con la adenina. Adenosín trifosfata. No, solo la base nitrogenada con el azúcar. Adenosín. Sería una adenosina, ¿no? Porque no está unido todavía con un grupo fosfato. Si estuviese formado con un grupo fosfato, solo uno, se llamaría adenosina o adenosin monofosfato. Si estuviese unido a dos, adenosin difosfato, y si está unido a tres, adenosin trifosfato. Lo mismo para las otras bases nitrogenadas. Ya. Ya habíamos mencionado que las purinas son las adenina y la guanina, que se encuentran en el DNA como el RNA. Las pirimidinas, en el caso del DNA va a estar la citosina y la timina, y en cuanto al RNA está la citosina y el uracilo. Quiero que se fijen la enumeración en cuanto a las purinas como en las pirimidinas, porque más adelante les voy a preguntar cómo están unidas, ¿no? Porque a eso se basa la complementariedad de bases, ¿no? Una purina con una pirimidina. Les dejo ahí un momento para que lo vean. Ya. Entonces pasemos al siguiente. La complementariedad de bases. A esto nos referimos, ¿no? Que la adenina con la timina se van a unir por dos puentes de hidrógeno. Y la guanina con la citosina se van a unir por
3 puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué es importante la complementariedad de bases? Nadie creo. Ya, bueno. La complementariedad de bases es importante para la fidelidad en la replicación. Esto lo han debido ver en su primer parcial, yo creo. ¿Por qué? Esto es importante para que no haya errores cuando ocurra el proceso de la replicación y también ayuda en la regulación. Por ejemplo, tenemos un DNA, ¿no? Que puede tener oligonucleótidos que se unen a esta estructura para que éste no se exprese y así de alguna manera evitar errores en el proceso de la replicación, ¿ya? Bueno, les decía que se memoricen las enumeraciones en cuanto a las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque en el caso de la adenina, este nitrógeno se está uniendo por un enlace N-glicosídico a la estructura de la desoxirribosa. ¿Qué número de átomo de la base nitrogenada se está uniendo a este azúcar? ¿Nadie? Es el 1. No. A ver, para la 9. sí, exactamente 9. ¿Quién era? 9. Palacios. Ya. Ah, ya. No tenías. Exactamente. ¿Me podrías indicar desde dónde se enumera? Ah, eh, N del... ¿cómo lo explico? ¿De aquí arriba o de aquí abajo? ¿Dónde está esa N? De ahí se enumera. De ahí ¿Hacia y abajo o hacia arriba? Auxilio, hacia abajo. Hacia abajo. auxilio hacia arriba es Hacia arriba, griega. hacia arriba. No, está bien, es hacia abajo. ¿Ya? Es aquí, desde aquí, ¿no? Solo que en este caso está al revés, ¿no? Por eso tal vez se han confundido, pero se numera desde aquí. Esto es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Es en el átomo número 9 que se va a unir a la estructura del azúcar. ¿Qué carbono? ¿Qué átomo de carbono sería del azúcar? Eso está facilito. 1. 1. Sí, exactamente es 1, ¿no? Ya, está bien. Entonces, los puentes de hidrógeno que está formando la adenina, ¿por qué átomos, por qué número de átomos estarían formando? Uno 6. 1,6. 1,6. Exactamente, ¿no? El 1 y el 6. Ya, está bien. En cuanto a la timina, que es una pirimidínica, el enlace N-glicosídico se estaría dando por qué número de átomo de la base nitrogenada. Sí, creo que es por el 1. No. ¿Me estás hablando del enlace N-glicosídico o los puentes de hidrógeno? Ah, no, se me equivoqué. ¿Alguien? Les voy a dar una pista. Es ¿No? a partir de aquí que se cuenta la molécula.
3. El 3 y aquí hay otro puente de hidrógeno. El 4. El 3 y el 4. Ujú. Sí, exacto. El 3 y el 4. No se olviden, eso les va a ayudar para su tarea, para su informe. Ya, y como les dije, este nitrógeno va a ser el número de átomo 1, que también va a unirse al átomo de carbono 1 de la desoxirribosa. ¿Ya? Bueno, antes de pasar a este, ¿por qué las bases nitrogenadas se forman por puentes de hidrógeno y no por un enlace covalente? No es para Porque, desmembrarizar. bueno, Ok. Melissa, sí, ya Cristian, Menacho. porque los enlaces covalentes son más estables y difíciles de separar. De Y romper, sí, exactamente. sí, los puentes de hidrógeno son más débiles. Sí, exactamente. Bueno, la estructura del DNA tiene que ser flexible, ¿no? Y es también gracias a los puentes de hidrógeno. Y además en la replicación, porque es muy importante, ¿no? Estos puentes de hidrógeno en cuanto al proceso de replicación, porque si fueran enlaces covalentes sería muy difícil, ¿no? De romperlos y por lo tanto va a haber un mayor gasto de energía, ¿no? Lo que nuestro organismo quiere es requerir menor cantidad de energía, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Que eh, la complementariedad de bases esté dada por puentes de hidrógeno. Ya, está bien. Entonces pasemos a la guanina con la citosina, que está formada por puentes de hidrógeno. Empecemos con el enlace N-glicosídico. ¿Por qué número de átomo está unido? ¿Mucho? No. 9. Sí, 9, ¿no? 9. Exactamente, porque si se fijan es la misma estructura, ¿no? Tienen la misma estructura. Entonces va a ser el número de átomo 9, ¿no? Que se va a unir a la desoxirribosa. Y en cuanto a los puentes de hidrógeno, 1, 2 y 6. exacto, ¿quién eres? Christopher. Ya. Ríos. Ya. Palacios, María. Ay, siempre. Palacios Mary, creo que estabas presente, ¿no? Desde el principio. Palacios. Sí, perdón. Se me fue el internet. Ah, ya. Súper, sí, te he notado. Ya. Mm, ya. Ya, entonces hemos dicho que en la guanina los números de átomos que van a formar los puentes de hidrógeno van a ser el 1, el 2 y el 6. ¿Ya? En cuanto a la citosina, ¿cuáles serían los átomos, los números de átomos? Si no me equivoco, sí es igual. El carbono del nitrógeno empieza con el 1 y ¿De aquí? el acetona el 2. No. La que está en el puente, con el puente. Este Ese es sería 1. el átomo 1. No, No, el del medio. este. Sí. No, Sí. sí. Sería El el 1 2. sería el N-glucosídico, el que está al lado de
del grupo carboxilo, digo carbonilo. Ese, Es- ya, sí. De el ahí 2, iría 2, 3, 4 los puentes de hidrógeno. exactamente, ¿no? Sería el número de átomo 2, 3 y 4, ¿no? Que van a formar los puentes de hidrógeno. Ya, excelente, está bien, chicos. Eso es en cuanto a la complementariedad de bases. En cuanto a, bueno, formulada por Watson y Crick. ¿Ya? Está bien. En eso consiste su tarea o su informe que construyan. em, bueno, que realicen la complementariedad de bases. ¿Ya? Ya, los tautómeros. ¿Alguien me dice qué son los tautómeros? Y de esta imagen, ¿cuáles serían los tautómeros? ¿El de acá arriba o el de acá abajo? Sí, si no me equivoco, un tautómero es aquella estructura que va a tener la misma conformación en lo que es átomo, en sus átomos de carbono e hidrógeno, pero su conformación estructural va a ser diferente, pero va a ser la misma. Más o menos, Aquí ya. puedo responder. ¿Ya? ¿Quién eres? Son aliados, son isómeros que se van a diferenciar simplemente por su posición de su grupo funcional. Ya, sí, exactamente. Estos tautómeros son isómeros estructurales que se van a diferenciar solo en un grupo funcional, ¿no? Les decía, de esta imagen, ¿cuál sería un tautómero? ¿El inciso A o el inciso B? Con lo que les dije, ¿no? La complementariedad de bases según Watson y Crick. El inciso A. ¿Sería un tautómero? No, porque hay un grupo metilo en la timina y dos veces en la citosina. Y al menos la cantidad de carbonos no parece ser exacta. No. Ya, bueno, el inciso A, pues son los enlaces, bueno, la complementariedad de bases según Watson y Crick. Si se fijan, son los mismos, ¿no? Que el de estos. Adenina con timina, citosina con guanina. ¿Ya? En cambio, el inciso B son los llamados tautómeros. Bueno, vamos a empezar primero con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un isómero cetónico y un enólico. Pueden observar que el grupo ceto se está reduciendo a un grupo alcohol, ¿no? Es un oxidrilo. ¿Y dónde irían los electrones, ¿no? Sabemos que en el enlace se forman, bueno, están conformados por dos electrones. ¿Dónde se irían? Porque hay un salto de electrones, ¿no? Bueno, básicamente estos electrones se irían acá, ¿no? Formando un doble enlace. Por eso se dice que cuando pasa de una forma cetónica a una enólica es porque en significa doble enlace y eólica, pues, que es un grupo oxidrilo. Entonces, esos son los tautómeros, ¿ya? Entonces, las bases nitrogenadas también contienen dobles enlaces, ¿ya? Y estos rotan, ¿no? Dan saltos de electrones, ¿no? Entonces podemos observar que la timina contiene un grupo ceto, ¿no? Este es el grupo ceto. Cuando este se vuelve en su forma tautomérica, el ceto se va a convertir en su forma enólica, ¿no? Timina enol. En cuanto a la citosina, esta citosina contiene un grupo amino. ¿Cuál sería el grupo amino? ¿Este o este? El segundo,
¿Este? Sí. No. Sería esta primera, no se olviden, ¿no? Las estructuras de química orgánica. Esta sería un grupo amino. Es característico de una citosina. Pero cuando esta se vuelve en su forma tautomérica, se va a convertir en un grupo imino, ¿ya? Ustedes pueden observar que este doble enlace que había aquí ha saltado, ¿no? Por un salto de electrones ha venido aquí, ¿no? Formado un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, ya conociendo la enumeración de las bases nitrogenadas, aquí solo les voy a mostrar este ejemplo de la timina y quiero que me digan qué átomos de la estructura de la base nitrogenada está formando los puentes de hidrógeno. En el caso de la timina primero. Esto también está en su, van a hacer en su informe. ¿Nadie? Sí, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué número de átomos estarían formando, no? ¿Qué número de átomos estarían formando los puentes de hidrógeno? Creo que es el 2, el 3 y el 4. De la timina. Sí. Creo. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo creo que solo es el 4. No. Bueno, sí está bien lo que dijo su compañera, ¿no? Porque son 3 los que van a formar el doble, perdón, los puentes de hidrógeno, ¿ya? Eso les quería mostrar en cuanto a la tautomería de las bases nitrogenadas. Ya la citosina y la adenina es igual lo mismo. Ya, entonces continuaremos porque se va a hacer también muy tarde. Ya va a ser las 8. Ya. Esto, como les dije, la complementariedad de bases está dada por, según Watson y Crick, ¿ya? Pero también existen los enlaces Hooksing. Estos enlaces Hooksing existen en moléculas que forman un triple enlace. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado el HDNA. Estos, bueno, en el caso de estos, se van a mantener las interacciones de adenina con timina y guanina con citosina, pero los puentes de hidrógenos no se van a formar con los átomos que se formaban convencionalmente. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. Ya, aquí. En el caso de la adenina con la timina, están formando puentes de hidrógeno, pero no, como pueden observar, no es de la manera convencional o como lo formaban en cuanto a la complementariedad de bases según Watson y Crick, ¿no? Entonces, si alguien me pudiese decir qué número de átomos está formando los puentes de hidrógeno en cuanto a la adenina y en cuanto a la timina, así para ser más rápidos. ¿Nadie se anima? Ya. Saben que ustedes, bueno, saben, ¿no? Que la numeración de los átomos empieza desde aquí, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El átomo número 6 está formando los puentes de hidrógeno y también el número 7, ¿no? En cuanto a la adenina. En cuanto a la timina, la numeración va a comenzar desde aquí, ¿no? ¿Sí?
¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Oxy. Ya. Pensé que se ha venido. Ya, empiezo desde aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces los enlaces, perdón, los números de átomos de la timina que están formando los puentes de hidrógeno con la adenina serían el 3 y el 4, ¿ya? Esto les menciono ¿por qué? Porque, como les mencioné, ¿no? Estos enlaces Hoxin aparecen en moléculas que, bueno, en DNAs que forman una triple hélice, ¿no? Aquí les muestro. Aquí hemos hecho el ejercicio, ¿no? Cuando la adenina se une con la timina mediante los puentes de hidrógeno entre los átomos 6 y 4. Sí, serían 6 y 4 y 7 y 3, ¿no? Entre la adenina y la timina. ¿Para qué? Para que por otro lado se una a otra timina, ¿no? Si ustedes observan, está formando un triple enlace, ¿no? Esto es característico, como les dije, de los HDNA, ¿no? Que forman el TAT, ¿no? Que es la timina, adenina, timina, y también pueden realizar la complementariedad de base entre la citosina guanina, que es la citosina, guanina, citosina, ¿ya? Ya, entonces creo que este es el último. Ya, sí. Ya. Como conclusión. ¿Saben ustedes que el DNA tiene una estructura primaria, una estructura secundaria y una terciaria? Entonces, alguien que me diga qué es la estructura primaria del DNA. Sí, está fácil. Ya Solo es una básicamente, hebra ¿ya? ¿De qué está conformada? de nucleótidos. Exactamente, ¿no? Es una secuencia de nucleótidos en sí, que está formada, como les dije, de nucleótido por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada, ¿ya? Como les dije, por esta parte, el enlace que va a formar el grupo fosfato con la desoxirribosa va a ser de tipo fosfoéster. Ya cuando el grupo fosfato se une a dos moléculas de azúcar, van a formar el enlace fosfodiéster, recién, ¿no? Y así sucesivamente. En cuanto a la base nitrogenada, con el azúcar van a formar el enlace N-glicosídico, ¿no? Cada uno. Entonces, ustedes saben por qué el sentido de los nucleótidos va de 5' a 3'. Yo creo que nadie. La numeración de los carbonos del azúcar. Exactamente, exactamente. Eres Miranda Cristiano. El otro era... ¿quién era el otro? No me acuerdo su nombre. Ya. Sí, básicamente es por la estructura de la desoxirribosa, ¿no? Ustedes saben que se numera desde aquí, ¿no? 1', 2', 3', 4' y 5', que está unida al grupo fosfato y por eso es 5'. Y 3' porque termina en el carbono número 3 del azúcar, ¿ya? Es por eso que es 5', 3'. Ya, eso es en cuanto a la estructura primaria. En cuanto a la estructura secundaria, esta es debido a la complementariedad de base entre nucleótidos, ¿no? Ustedes saben que solo el DNA puede realizar esta complementariedad de bases y el RNA no. ¿Ya? El RNA solamente es una secuencia de nucleótidos. Entonces, va a haber la complementariedad de bases, la molécula se va a enrollar alrededor de un eje común. Hacia el exterior o hacia afuera van a estar los componentes hidrofílicos, ¿no? Estamos hablando de los fosfatos y las desoxirribosas. Y en el interior se van a encontrar las bases nitrogenadas,
¿ya? En cuanto, y por último, la estructura terciaria, bueno, igual es un enrollamiento, pero en este caso es un súper enrollamiento, ¿no? Donde además de que la molécula esté enrollada, también se van a unir proteínas, ¿no? Como les dije, para su regulación de la expresión del gen. ¿Ya? Eso es en cuanto a la estructura del DNA. Ya. También les quería mostrar, creo que en su guía con la doctora no está el cálculo del peso molecular. ¿Quieren verlo o lo dejamos ahí nomás? Porque con el doctor Sánchez lo hemos hecho. Oxi, lo veremos porque si no, no vamos a ver cómo hacer. Ya, así como les dije, creo que no está en su guía de prácticas, pero si quieren lo puedo presentar. Ya. No tienen ninguna pregunta, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Qué es este? Yo creo que sí, ya, bueno. Bueno, eso es en cuanto al cálculo del peso molecular de los ácidos nucleicos. Básicamente se basa en esta fórmula, ¿no? El peso molecular es igual al número de adeninas por 335,2 más el número de citosinas por 311,2 más el número de guaninas por 351,2 más el número de timinas por 326 más P. Tiene un valor de menos 101 para oligonucleótidos desfosforilados y 40 para oligonucleótidos fosforilados, ¿ya? En este caso, vamos a hacer un ejemplo y suponer que es un oligonucleótido fosforilado, ¿ya? Entonces, primero lo haremos el cálculo para la simple hebra, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es contar cuántas adeninas se encuentran en la molécula, perdón, en la secuencia, cuántas citosinas, cuántas guaninas y cuántas timinas. ¿Ya? Me dicen. 8 adeninas. Ya, 8. Citosinas. 4 citosinas. Ya. 4 guaninas, creo. 4 guaninas. Ya. 9 timinas. Ya, exactamente. Entonces realizan ese cálculo y me dicen la respuesta. Ah, perdón, faltaba el valor de P, que hemos dicho que vamos a considerar que es un oligonucleótido fosforilado, entonces va a ser 40. Oxi, me sale 8305,2. Ya, ¿alguien tiene la respuesta? A mí el mismo número me salió. Sí, lo mismo, sí. Ya, listo, está bien. Ya, eso es el cálculo, ¿no? Simplemente es fácil. En cuanto para la doble hebra, lo que tienen que realizar es la complementariedad, ¿no? Entonces, timina con qué base se une. Adenina. Adenina, citosina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, timina, adenina, guanina,
timina, citosina, es timina. Ya, ya, está bien, ¿no? Aunque sí, al último creo que le faltó la adenina. Ah, claro, claro. Siento. Sí. Sí, aquí, ¿no? Sí, así está bien. Ahora sí, ¿no? Ya, bueno, para el cálculo, ustedes tienen que contar cuántas adeninas en total de las dos secuencias, ¿ya? Para la citosina de igual manera para la guanina y la timina, ¿ya? La P lo mantienen. Y bueno, eso sería en cuanto a este cálculo. También se puede calcular por un programa que es el Origo Calculator, creo que es. Les voy a presentar eso y con eso terminamos, ¿ya? Mm, listo. Oligo Calculator. Aquí está. Y ahora sí, ahora sí. Con esto nos vamos. Ya, creo que sí, ahora sí se está presentando. Ya, ven, ¿no? El Oligo Calculator. Lo que básicamente aquí se hace es copiar la secuencia, ¿ya? Por ejemplo, si queremos tener la secuencia, perdón, el peso molecular de una sola hebra, copiamos la hebra, secuencia, y ponemos calcular, ¿ya? Y nos da el resultado. No es exactamente como lo hemos calculado, pero es una aproximada, ¿ya? Y si queremos calcular de las dos hebras o de las dos secuencias, simplemente también ponemos las dos secuencias y nos da el resultado, ¿ya? Eso es para que tengan también un conocimiento de cómo se realiza el peso molecular, cómo se calcula, ¿no? Qué programas se utilizan, ¿no? Para calcular el peso molecular de una molécula de DNA. Eso básicamente, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay? Sí, una pregunta. La doctora ya envió el enlace para unirnos a la reunión, pero los del día del grupo lunes, ¿vamos a tener un grupo aparte o todo con la doctora nomás? Sí, no sé si alguien quisiera hacerse cargo para crear un grupo de WhatsApp para que coordinemos por ahí los gabinetes, cualquier duda. No sé si alguien se ofrece para crear el grupo y me añada, por favor. Adiós. ¿Quién habló? Yo lo hago, Christopher. Oxy. Ya, Daniela Araníbar, por favor. Puedes crear el grupo y me añades, porfa. Está bien, Oxy. Ya. Bueno, eso sería todo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo la subsiguiente. El siguiente lunes es su previo, como les dijo la doctora, a las 5 de la tarde. Entonces, no es tan complicado el previo, pero estudie. Oxy, una pregunta. ¿Vamos a hacer informe de esto? Sí, la doctora les indicó que tienen que hacer el informe, no que Pero tienen un plazo de una semana, o sea, hasta el ¿por dónde próximo hay que lunes. entregar? Eso la verdad no sé, el año pasado lo entregábamos al correo de la doctora. Yo creo que va a ser igual. Está bien. Listo. Eh, Eso sería todos. Buenas noches a todos. Y terminamos la sesión. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Hasta chicos. luego, Oxy. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, Oxy.